Buenos días, martes 28 de abril. Muy bien, seguimos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Canto tercero, capítulo 27. Comprensión de la naturaleza material. A ver, dice Sam, tener acceso a través de la red telefónica del Zoom. ¿Cómo ves, Draupadi? ¿Sabes cómo hacer eso de dar acceso telefónico para Sam? Vamos a ver. Pues después averiguo, Samantha. ¿Mm? Ah, en la detalle de la reunión se pone que arroja un número. A ver, voy a checar en el enlace. Srimad Bhagavatam. No me aparece en este momento, Samantha, el número de enlace. Mm, Si quiere, después lo checamos. Sí, dice Sam que está en el tráfico. Ujú. Bueno, vamos a ver si alguien después sabe cómo hacer ese enlace. Muy bien, entonces llegamos el viernes al capítulo 27, el texto 6, que dice que hay que fortalecer la fe practicando el proceso de control del sistema de yoga y hay que elevarse hasta el nivel de servicio devocional sin mezcla, cantando y escuchando acerca de mí. Seguimos en el texto, en el capítulo 27 y los siguientes capítulos, el 28 y el 29, profundizan más con el servicio devocional. Y tenemos el eje temático, el problema del condicionamiento. Lo que estuvimos leyendo en estos primeros textos dice que bajo el hechizo de la naturaleza el alma se identifica con el cuerpo, se cree la propietaria y se enreda en acciones defectuosas. ¿Qué significa estar condicionado? No es simplemente ceder a los sentidos, eso es esclavitud. El condicionamiento sutil se basa en el creerse el disfrutador, controlador y el amigo benefactor de todo. Entonces vimos el viernes que el único disfrutador, controlador y amigo es Dios. Nosotros, aunque tomemos esos roles mismo de amigo de todo, en realidad nos puede llevar al falso condicionamiento, pensando que somos grandes personalidades y nos consideramos los grandes benefactores, pero todos estos sentimientos se basan en el ego falso. Y comentario del profesor, la verdadera independencia. Paradójicamente, la verdadera liberación llega al someterse a los dictados del Señor. En el mundo material estás obligado a actuar según tu karma y psicofísica. En el Bhakti eres libre de elegir cómo servir, ofrecer una rosa blanca, roja o naranja. Incluso asumir responsabilidades mundanas, como Arjuna sintiéndose culpable por pelear, puede ser un síntoma de ego falso.
aquí se expande un poco ese tema de la paradoja de la libertad en condicionamiento. Y pues lo voy a leer porque es muy interesante. Aborda esa naturaleza paradójica de la libertad espiritual, la premisa de que la verdadera independencia solo se recupera mediante el sometimiento a los dictados del Señor Supremo. Para la lógica materialista, eso se percibe erróneamente como un esclavo que simplemente cambia de dueño. O sea que en vez de estar esclavo de la naturaleza material, somos esclavos de Dios. Pero no obstante, el relator aclara que el servicio devocional es el estado de mayor independencia posible, pues sitúa al ser en su naturaleza original, fuera de las leyes coercitivas de la materia. Como evidencia de esta independencia creativa se cita el ejemplo de Srila Prabhupada. Al recibir la orden de su maestro espiritual de predicar en inglés, Prabhupada no actuó de forma mecánica, sino que ejerció una liberación plena de expandir esa instrucción fundando granjas, templos, festivales de Ratayatra en todo el mundo. Este accionar demuestra que el bhakti se basa en el libre albedrío, a diferencia del condicionamiento material, donde el individuo es forzado a actuar según su naturaleza psicofísica de karma o varna. Varna son la característica del nacimiento y de las bases materiales que uno tiene. El orador enfatiza que mientras en el mundo material un vaishya, un comerciante, solo es feliz siguiendo su tendencia innata, en el plano espiritual el devoto puede elegir libremente cómo servir, sea ofreciendo una rosa de cualquier color o liderando proyectos globales, sin que su estabilidad emocional dependa de condiciones predeterminadas. La independencia se recupera, por tanto, al abandonar la infección de la tendencia al disfrute material. Es muy hermosa toda esta aclaración sobre la libertad que uno tiene en la práctica del servicio devocional, en contraposición con la esclavitud de los sentidos. Bienvenidas y bienvenidos a todos. No sé si tienen algún comentario al respecto. Estamos entonces entrando a la siguiente parte de este capítulo, la parte 2, donde se explica cómo el sadhana es la práctica para salir del condicionamiento. Vamos a seguir con el texto 7. Si quieren comienzo, mientras se preparan todos los lectores voluntarios. Sarvabhuta samattvena nirvairena prasangataha brahmacharyena maunena swadharmena baliyasa. El practicante de servicio devocional debe tener una visión ecuánime de todas las entidades vivientes, sin enemistad hacia nadie, pero también sin lazo íntimo de unión con nadie. Debe guardar celibato, ser grave y ejecutar sus actividades eternas, ofreciendo los resultados a la suprema personalidad de Dios. Significado. El devoto de la suprema personalidad de Dios que se ocupa en servicio devocional con seriedad es ecuánime con todas las entidades vivientes. Las entidades vivientes se dividen en muchas especies, pero el devoto no ve la cubierta externa, sino el alma interna que habita en el cuerpo. El devoto no ve diferencias porque todas las almas son parte integrales de la suprema personalidad de Dios. Esta es la visión del devoto erudito. Como se explica en el Bhagavad Gita, el devoto o sabio erudito no ve ninguna diferencia entre un brahmana erudito, un perro, un elefante o una vaca,
porque sabe que el cuerpo solo es la cubierta externa y que el alma en realidad es parte integral del Señor Supremo. El devoto no es enemigo de ninguna entidad viviente, lo cual no significa que se relacione íntimamente con todo. Eso está prohibido. Aprashangataha significa no tener trato íntimos con todos. El devoto está interesado en ejecutar servicio devocional y por eso solamente debe tener intimidad con devotos a fin de progresar hacia su objetivo. No tiene ningún motivo para relacionarse con otros, pues aunque no ve a nadie como enemigo, solo trata con personas que se ocupen en servicio devocional. El devoto debe guardar voto de celibato, lo cual no implica estar absolutamente libre de la vida sexual. En el voto de celibato se permite también la satisfacción con la esposa en el matrimonio. Lo mejor es evitar toda forma de vida sexual. Eso es preferible. De no poder ser así, el devoto puede casarse y vivir pacíficamente con una esposa siguiendo principios religiosos. El devoto no debe hablar innecesariamente. Un devoto serio no tiene tiempo para hablar tonterías. Siempre está ocupado en actividades conscientes de Krishna. Cuando habla, habla de Krishna. Mauna significa silencio. No se trata de no hablar en absoluto. Silencio significa no hablar de tonterías. El devoto no debe ser muy entusiasta en hablar de El devoto debe ser muy entusiasta en hablar de Krishna. Otro factor importante que aquí se explica es Swadharmena. Su ocupación exclusiva es su ocupación eterna, es decir, actuar como servidor eterno del Señor, actuar con conciencia de Krishna. La siguiente palabra, Baliyasa, significa ofrecer los resultados de todas las actividades a la Suprema Personalidad de Dios. El devoto no actúa para sí mismo, en busca de complacencia de los sentidos. Todo lo que gana, todo lo que come y todo lo que hace lo ofrece para satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios. Aquí tenemos ese aspecto ideal de la relación con la divinidad suprema, una visión ecuánime. Significa que también, bueno, esa visión ecuánime es indispensable para el camino del bhakti, para hacer enfoque en el alma. Ahora en la fiesta de domingo, una amiga ahí de la congregación dijo mi alma, y Adi Devi la corrigió, le dijo, no, tú eres el alma. Entonces, son pequeños detalles, ¿no? Pero uno debería de decir, bueno, yo soy el alma, pero de alguna manera, o sea, tener esa conciencia y decir, claro, este es mi cuerpo, son mi mano, mi brazo, etcétera, pero siempre consciente de que el verdadero yo es el alma. Y como explica Srila Prabhupada, eso nos lleva a tener esa visión ecuánime. Ahora, ¿qué significa? Claro, sin enemistad hacia nadie, sin engranarse a través de los cuerpos en crear situaciones de enemistad, que naturalmente, dice Srila Prabhupada, donde hay seres humanos que interactivan, siempre hay situaciones de diferencia o de algún tipo de discrepancias. Entonces, en el camino tenemos que tratar de superar eso. Más adelante también Kapila Deva nos va a instruir acerca de que no significa que tengamos buenas relaciones con todos, porque tenemos que relacionarnos con personas que nos ayuden en nuestra meta espiritual y sin lazos íntimos de unión con nadie. Cuando entramos demasiado en intimidad, creo que lo hablamos antes también, Adri Lila mencionaba, ¿no? El tema de las expectativas. Pero aquí el profesor explicaba que es el tema también de hacer grupismo, grupito de mejores amigos, de best friend,
y crean ese tipo de situaciones, pueden crear separación con los demás, crear bandos. Demasiado amiguismo íntimo hace perder la confianza pública. También puede crear enemistad y si tenemos una congregación puede crear como desconfianza, división. Eso tiene que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho en esa visión ecuánime y no enfocarnos demasiado en crear grupismo que nos separen de los demás, ¿no? Porque mucho grupismo crea también mucho chisme y mucho juzgar a otros. Pepe está de acuerdo. ¿Mm? ¿Comentarios al respecto? Adelante, Pepe. Buen día para todos, madre. Buen Buen día. día. Aquí ya esperando el martes para que empiece el conocimiento a resetear la mente. Sí, sí. Sí, por eso es muy bueno empezar con este tipo de lectura, la mente que empieza, pues literal, despiertita, ¿verdad? A aprender, pues qué padre aprender con esta lectura. Eso de los grupitos sí tiene mucha razón porque pues acá en la vida personal. En lo que a mí respecta, pues tengo amigos y otros que no son tan amigos y que de repente los grupos y tal, y yo no. A mí los grupos no me gustan porque luego siempre terminan con chismes y yo por eso me... Y la verdad, los únicos grupos en los que estoy, madre, es aquí con ustedes. Es el único grupo porque pues yo siento lo que siento, ese aprendizaje, que es lo que yo quiero. A mí grupos donde, como dice aquí las escrituras, que después sí forman amistad, pero también hacen enemistad y pues esa no es la idea, ¿verdad? La idea es estar en paz con todos y no crear nosotros mismos en nuestra mente grupitos que pues no nos llevan a la unión, más bien a la desunión y también a la desunión de información, ¿verdad? Porque luego no la transmitimos como debe de ser. Por eso, pues hay que cuidar bien con quién nos juntamos. Es todo lo que quiero decir, madre. Muchas gracias. Buen día. Sí, Pepe. Ujú. Es una situación así, ¿no? Que hay que como que elevarse, tomar el ejemplo de los maestros, de las maestras, como ellos tienen esa visión ecuánime. Samantha dice, este es también mi único grupo. Lo que pasa es que a veces sucede, a ver, vamos a leer los comentarios. Norma dice, Hare Krishna, buen día, totalmente de acuerdo, madre, en lo que respecta a mantener la ecuanimidad, el equilibrio, aunque no es fácil. Dice Ananga Manjari, con nosotros el sadhu sangha. Es sadhusanga. Con nosotros es sadhu sangha. Sadhu sangha significa asociarse con personas santas que están en el camino espiritual y nosotros de alguna manera debemos todos ir por ese camino de volvernos una buena relación. Sí, a veces hay personas que nos dicen, ah, no, si va tal persona, yo no voy porque me siento mal si veo esa persona. O alguien dice, ay, no, no puede ser, no, yo realmente no me hallo porque cómo puede ser. Y nosotros debemos siempre mantener una situación, como dice Ananga Manjari, ecuánime y enfocados en que, obviamente, cuidando que nuestro espacio sea un lugar saludable, de igual oportunidad para todo y que nadie cree discrepancia, obviamente, pero como en este proceso debemos mantenernos neutrales a todas las trifulcas personales. Madre Ananga quería decir algo, por favor. No, mi maestro dice que quien la lleva son las deidades. La relación es con Krishna, es con las escrituras, con el conocimiento. Sí, los demás ahí están y son parte de, pero en realidad todos traemos algo de nuestras, o sea, todos llegamos por alguna situación. Entonces, no, nuestra relación es con Krishna. O sea, bueno, sí, no es que quiera hacer a un lado a las personas, no, de ninguna manera. Son importantes,
pero enfoquémonos en nuestra relación con Krishna, con las deidades, con el conocimiento, con Srila Prabhupada. Y luego lo demás es un conjunto, pero no es, no, el que la lleva, si no vamos, es Krishna, o sea, somos nosotros, nuestra relación con Krishna, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí. Sí, lo Sí, demás es como secundario, o sea, sí, sí, si la otra persona me hace mala cara o me hace buena cara, ambas caras de la moneda, buena cara y mala cara, es parte de lo que hay en Kali Yuga, o sea, en esta era, pero mi enfoque es las escrituras del servicio devocional, la misión de Prabhupada, o sea, bien. Qué bien que le caigo. Qué bien que no le caigo también. O sea, no tengo que caerle a todo el mundo. Qué bueno, qué bien o qué no. Vengo a el conocimiento, vengo a servir así la Prabhupada, a mi maestro, vengo a ver las deidades, vengo a relacionarme con Krishna. Ese es mi enfoque. Y lo demás, qué bien. Qué bien que no les caigo, qué bien que se les caigo, qué bien. Ni modo. Ni modo, yo lo atraje por mis actividades de vidas pasadas. Yo soy la de todo, ¿ok? Todo que yo me vaya bien o que me vaya mal, habla bien de mí o mal de mí, de cómo he sido anteriormente, nada más. Y nada más para reflexionar, pues debo cambiar, debo ser mejor, debo tratar mejor, o sea, todo es para bien, pero para bien de mí, yo verlo bien, no de sentirme víctima y no, ya no voy a ir y no, sí, es un drama, yo creo, ¿verdad? Es un drama nada más, mental. O a veces de que se pelean por fuera por una cosa así muy, muy tonta o malentendido tonto, ¿no? Ni siquiera relevante. Y han dicho, si viene esa persona, no voy, ¿no? Como decía Divya. Pero a veces, pues ahí es como que la tolerancia, o a veces que dicen, voy a decirle a Madre Divya o a Madre Draupadi que le prohíban la entrada. Pero no, eso no, tampoco se trata de eso. Ujú. Cuando son así pleitos muy, muy tontos, ¿no? Como que un malentendido tonto. Pero, o sea, sí, es verdad. O a veces la gente se siente superior y dice, no, yo soy superior, pero eso es solo síntoma de que eres inferior. Cuando uno ya va avanzando más, uno se siente menos cualificado. Sí, no muchas existe razón gracias. para dejar de ir, no existe razón para dejar de asociarse con Vaisnavas ni con la conciencia Ujú. de con ir a visitar las deidades. O sea, no existe, hay que hacer todo a un lado. No existe. Draupadi, perdón que las interrumpa, Ah, buen día. ¿Cómo dijiste ahorita que cuando uno se siente más elevado hay más qué? Perdón. Cuando uno se cree superior a los demás, yo estoy más Ajá, avanzado espiritualmente, es al revés, ajá. eres menos avanzado. Sí, sí, Ujú. Y entre uno más avanza, uno personalmente se siente menos avanzado y menos cualificado. ya. Ahí Ok, es, sí, pero si tú te ese sientes era el superior a tema, los sí. demás, ahí Ajá. está mal. No, no eres superior, estás, no, 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 todavía no. Sí, sí. Ujú. Gracias, Draupadi. aquí Sí, está Sri Raghunath. Hare Krishna, buenos días a todos. buenos Buenos días. días. Como dice el disléxico, antes que buenos, no, ¿cómo era? Antes que buenos, mejor es nada, algo así. Bueno, no, no importa. El Ahora caso es no te de que salió. Ah, ahora no me salió el chiste. tus malos Pero chistes, Raghunath, todo bien. Chistes de disléxicos. Pero bueno, no importa. El caso es de que, sí, una de las cosas, que más así como se me ha dificultado entender, y sí cierto, es de que, por ejemplo, yo que siempre quiero agradar a todos y que siempre les quiero caer bien a todos, en el Bhagavatam incluso dice, pues ni siquiera Krishna lo logra, ¿verdad? Porque hay gente y hay muchos pasajes dentro del Bhagavatam donde pues mucha gente se ha querido enemistar con Krishna y pues el resultado,
Pues es muchos pasatiempos que conocemos, pero incluso también como cada quien traemos nuestras propias anartas y nuestros propios condicionamientos, pues también este, eh, pues es complicado a veces incluso la convivencia dentro a veces de un entorno así como el Bhakti Center o muchos lugares, ¿no? Me ha tocado vivir muchas experiencias y digo, pues bueno, es que nadie nos salvamos a todo esto, ¿verdad? Pero pues bueno, es como dice ahorita Draupadi, y yo creo que es el mensaje más constante del maestro Mahatma, pues hay que cultivar las buenas cualidades, ¿no? Que son la tolerancia, que es pues la amistad con los demás, la ecuanimidad, así como ahorita lo La comentamos, humildad. pero pues es tolerarlo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, eh, esperando que pues la otra persona que a lo mejor te hizo algo mal, pues eventualmente, pues avance, ¿no? Espiritualmente. Madre, Sí, en lo personal, Pepe. es que yo ya en Ujú. alguna ocasión se los comenté. Ahorita por lo que dice Ragun, es que su nombre Shri Raghunatha, sí, Shri se me Ragu. dificulta. Sí, de que a veces también en el Bhakti y tal, y en la manera personal, pues sí, uno llega ahí un poquito como que ahí viendo cómo está el ambiente y tal, pero pues sí, al final es la mente que pues se condiciona, nos condiciona, ¿verdad? A abrirnos ante esa posibilidad del nuevo conocimiento, también de nuevas amistades dentro de del Bhakti. Sí, en lo personal yo entré con una personalidad, sí, yo mismo me evalúo muy, pues, callado, discreto, no, a lo mejor no juzgando, pero sí tratando de adaptarme al ambiente, al Bhakti, a ver qué es lo que se tiene que hacer, si me tengo que sentar, cuando sentar, si tengo que inclinarme cuando todos se inclinan, todo ese tipo de cosas que pues dentro de la vida, digamos aquí, que no tenemos este conocimiento, pues no tenemos ese proceso de cómo se llevan las actividades en el Bhakti. Y desde mi manera muy personal, pues sí me han dado como que ese impulse a hablar más, a estar en este grupo, a comentar a inmiscuirme, a dar servicio, a levantarme, a ayudar a servir la comida. Entonces, todas esas acciones o actividades que antes, no porque no me gustaran, pero hay algo en nosotros un poco tímido, un poco serio, un poco no sé la palabra. Y pues de manera personal sí, pues siento que mi interior ha cambiado para mi gusto, sí, o sea, siento que he liberado cosas que tenía ahí y que pues me ha servido con todo este conocimiento y eso se los... Gracias, Pepe. Sí, justo también como leímos recién sobre la libertad del Bhakti, ¿no? Hay tanta forma en que uno puede servir a segunda de su naturaleza. Y vemos que Pepe está en toda la forma, ahí por todos lados siempre ya está apoyando en Food for Life, en la cocina, en el canto, toca el tambor, participa muy bien en todo, ahora en la clase también matutina y además siempre en los programas comunitarios. Entonces estás experimentando esa libertad de la devoción, ¿no? De expresarte cantando y bailando y siendo tú mismo también. Ujú. Y Y te siendo agradezco. sincero, madre, perdóneme, Ujú. sí, o sea, yo siento, esto es un testimonio personal, sí, o sea, de que me daba penita a lo mejor al principio agarrar la sonajita y empezar a sonar, decía, pero ¿cómo la sueno? Sí, o sea, pero era yo el que estaba ahí, ¿sabe? Y ahora, bueno, voy a agarrar ahora entonces ya, pero pues sí, esa es mi vivencia, ¿verdad? Y la quiero compartir muy humildemente porque sí me siento más enriquecido internamente y eso es de agradecer. Gracias, Pepe. Claro, ese tema de estar en la comunidad, tenemos que siempre recordar que Krishna ama muchísimo a todos por igual. Entonces él es muy feliz cuando ve que somos ecuánimes con todas las personas y que también cuando tenemos dificultades, como dice el maestro Mahatma, son agentes del karma.
porque de alguna manera estamos en el camino espiritual, pero para avanzar tenemos exámenes todo el tiempo, desafíos, que eso es para probar realmente si somos humildes, para probar si realmente tenemos fe, etcétera, ¿no? Entonces, todas las personas, quien sea, y todas las entidades vivientes, porque explicó también en estos textos, vemos que el Srimad Bhagavatam es un beneficio para todas las entidades vivientes. Entonces, la manera de practicar el bhakti no se puede practicar el bhakti solos, tiene que ser interactuando con todos los demás. ¿Qué dice Aurora? Dice, buenos días, como el dicho, no somos monedita de oro para caer bien a todos. Sí, exacto. Y también esa diversidad nos nutre, porque si no estaríamos enfocados solo en nuestro ego. Todos quisiéramos estar solo con personas similares, pero en realidad lo que nos nutre y lo que nos eleva es relacionarnos con personas diferentes que nos saquen de nuestra estructura mental y nos abran, ¿no?, a la compasión, a la empatía y así. Aquí vemos que también se habla de lo ideal, de que para el tema del celibato, no hablar tonterías todo el tiempo. Son situaciones muy importantes. Si queremos controlar la mente, debemos de tratar de controlar ese descontrol que tenemos constante, ¿no? Que en el teléfono, que la comida, que en todas las situaciones tenemos casos graves de descontrol, bueno, más o menos. Y si controlamos los sentidos, es todo un proceso, ¿verdad? Entonces, por eso ahora estamos en la etapa de entender el proceso diario para salir de esa montaña rusa emocional, del descontrol emocional y irnos enfocando más y más para trabajar en la conciencia. Entonces, la regla y regulaciones nos establecen en la vida para poder cantar y escuchar. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Como decía la Madre Ananga, enfocándonos en nuestro servicio, vamos a evitar esas situaciones de hablar tontería, de relacionarnos de formas desagradables con otras personas y caer en esas situaciones. ¿Más comentarios o seguimos con el texto 8? ¿Quién quiere leer? Aquí está Adri Lila, Prabhu Triadish, Si quiere Draupadi yo, Pepe. si quiere yo continúo, madre. Muy bien, Pepe. Texto 8. 8. Texto 8. Traducción. En cuestión de ingresos, el devoto debe estar satisfecho con lo que gane sin demasiado esfuerzo. No debe comer más de lo necesario. Debe vivir en un lugar apartado y siempre debe de ser reflexivo, pacífico, amistoso, compasivo y autorrealizado. Significado. Todo el que ha aceptado un cuerpo material tiene que trabajar o ganarse el sustento para mantener el cuerpo y sus necesidades. El devoto solo debe trabajar para ganar lo absolutamente necesario. Siempre debe estar satisfecho con esos ingresos y no debe esforzarse por ganar más y más simplemente para acumular cosas innecesarias. En el estado de vida condicionada, una persona que no tiene dinero siempre está trabajando penosamente para ganar algo con objeto de enseñorearse de la naturaleza material. Kapiladeva nos enseña que no debemos hacer grandes esfuerzos por cosas que pueden venir de un modo natural, sin mayores trabajos. La palabra exacta que se emplea a este respecto, yadchaya, significa que la felicidad y la aflicción que la entidad viviente va a experimentar en el cuerpo que ahora posee le están predestinadas. Le están predestinadas. Esto recibe el nombre de ley del karma.
Es imposible que una persona pueda atesorar más dinero por el hecho de esforzarse en ello. Si así fuese, prácticamente todos estarían al mismo nivel en cuestión de riquezas. En realidad, todos obtienen el lucro y las ganancias que tienen predestinados por el karma. Según la conclusión del Bhagavatam, a veces, sin esforzarnos por ello, nos enfrentamos con condiciones de miseria o de peligro, y de la misma manera, sin el menor esfuerzo, podemos vernos en condiciones prósperas. El consejo que nos da es que dejemos que estas cosas sucedan tal y como están predestinadas. Nuestro valioso tiempo debemos ocuparlo en el proceso de conciencia de Krishna. En otras palabras, debemos sentirnos satisfechos en la situación que nos depare la naturaleza. Si por nuestro destino nos vemos en alguna condición de vida que no es muy próspera en comparación con la posición de otro, no debemos sentirnos mal. Simplemente debemos tratar de emplear nuestro valioso tiempo en progresar en la senda de conciencia de Krishna. Ese progreso no depende de ninguna condición de prosperidad o penuria materiales. Está libre de las condiciones que nos impone la vida material. Un hombre muy pobre puede ejecutar actividades de conciencia de Krishna con tanta efectividad como un hombre muy rico. Por lo tanto, debemos estar muy satisfechos con la posición que el Señor nos ha ofrecido. Otra palabra de este verso es mita buk. Significa que solo hay que comer lo necesario para mantener el cuerpo y el alma unidos. No hay que ser glotón por satisfacer la lengua. Cereales, fruta, leche y alimentos de este tipo son los asignados para consumo del hombre. No hay que estar demasiado deseoso de satisfacer la lengua comiendo lo que no está destinado a la humanidad. Particularmente, el devoto solo debe comer prashada, alimentos ofrecidos a la personalidad de Dios. Su posición es aceptar los remanentes de esos alimentos. Se le ofrecen al Señor alimentos inocentes, como cereales, verduras, frutas, flores y productos lácteos, y por lo tanto no hay la menor posibilidad de ofrecer alimentos que estén bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia. El devoto no debe ser codicioso. También se recomienda que el devoto sea muni, reflexivo. Siempre debe pensar en Krishna y en cómo ofrecer un servicio mejor a la suprema personalidad de Dios. Esa debe ser su única ansiedad. Tal como un materialista siempre está pensando en cómo mejorar sus condiciones materiales, los pensamientos del devoto deben estar siempre concentrados en mejorar su condición consciente de Krishna. Por lo tanto, debe ser un muni. Lo siguiente que se recomienda es que el devoto viva en un lugar apartado. Por lo general, al hombre común lo que le interesa es el dinero, el progreso materialista en la vida, cosa que el devoto no necesita. Este debe escoger como residencia un lugar en el que todos estén interesados en el servicio devocional. Por esa razón, generalmente el devoto va a un lugar sagrado de peregrinaje en el que viven devotos. Se le recomienda que viva en un lugar donde no, donde no haya gran cantidad de hombres comunes. Vivir en un lugar apartado, Vivikta Sharana, es muy importante. Se habla después de santa paz. El devoto no debe agitarse, debe estar satisfecho con sus ingresos naturales, comer solo lo que necesite para mantenerse sano, vivir en un lugar apartado y estar siempre sereno. En el proceso de conciencia de Krishna se necesita paz mental. Maitra, amistad. El devoto debe ser amistoso con todos, pero solo debe tener amistad íntima con devotos. Con los demás debe ser formal. Puede decir, caballero, sí, tiene usted toda la razón, pero no tiene intimidad con ellos. Sin embargo, debe ser compasivo con las personas inocentes que ni son ateas ni muy avanzadas en iluminación espiritual. Debe ser compasivo con ellas y enseñarles en la medida de lo posible a progresar en el cultivo de conciencia de Krishna. El devoto siempre debe permanecer Atmavan, situado en su posición espiritual. No debe olvidar que su principal interés es hacer que aumente su conciencia espiritual, su conciencia de Krishna, y no debe identificarse con el cuerpo o con la mente, movido por la ignorancia.
Atma significa el cuerpo o la mente, pero aquí la palabra Atmavan quiere decir en especial que debe ser dueño de sí mismo. El devoto siempre debe mantenerse en el nivel de conciencia pura, entendiendo que es un alma espiritual y no el cuerpo o la mente materiales. Eso le hará progresar con confianza en el proceso de conciencia de Cristo. Gracias. Gracias, Pepe. Estamos en el proceso de la liberación sadhana, la práctica diaria. El alma debe ocupar su conciencia en servicio serio, con visión ecuánime, controlando los sentidos, escuchando sobre el Señor. Entonces, entonces el cambio de visión es reconocer que solo Krishna es el disfrutador, estabilizar la mente mediante la regla, los 4 principios, y nutrirla oyendo y cantando. Y practicar satya sin duplicidad, ejecutar servicio devocional puro sin motivos ocultos como buscar beneficio material o místico. Que hay un comentario del profesor que dice, visión ecuánime significa trato igual. Tener visión ecuánime, ver el alma en todos, no es abrazar a todos con intimidad ingenua, ¿no? Significa relacionarse íntimamente con quienes favorecen nuestra vida espiritual, ser compasivo con los inocentes y mantener un trato formal con quienes rechazan la espiritualidad. Aquí hay comentarios. Dice Samantha, me tengo que retirar de la sesión. Le deseo un increíble día a todos. Hare Krishna. Gracias, Samantha. Después checamos el teléfono para que te puedas conectar. Y Sally dice, buenos días, Hare Krishna. Tuve experiencia de una asociación no tan positiva con devotos, pero como decían personalmente, me ayudó muchísimo a enfocarme en Krishna, lo cual me ha ayudado a aprender a amarlos como son y no perder el respeto o la consideración, porque es muy fácil sentirse, pero ahí está el trabajo personal. Y ahora mi relación con ellos ha mejorado. Gracias, Sally, por compartir. De hecho, en el capítulo próximo, estamos en el 27. En el 29, el señor Kapiladeva explica también con qué tipo de devoto es bueno relacionarse y con qué tipo de devoto es mejor no relacionarse. Entonces, gracias por tu comentario vivencial, por tu esfuerzo, que de todas maneras todo nos ayuda, toda esa prueba nos ayuda a desarrollar esa tolerancia, ¿no? Y ecuanimidad. Y al mismo tiempo, como explica el señor Kapiladeva, no significa ser ecuánime, no significa tener un trato íntimo con todos. Siempre hay que cuidarla, tener autocuidado y autocompasión. ¿Cómo ven el tema de los ingresos? Ujú. Es importante porque justo lo hablaba el Prabhu Swarup el domingo. Es el sentimiento de nunca es suficiente y sigues comprando, acumulando cosas que ni usas. Entonces, ese es un descontrol que te distrae mucho de la meta, ¿no? De hecho, conozco devotos amigos que siempre sueña con ser millonario y hace todo tipo de situaciones y cambia de trabajo todo el tiempo para ser millonario, pero no le funciona y está perdiendo su tiempo ya y de alguna manera esa es la realidad. Lo que viene es lo que es nuestro karma también, nuestra experiencia de vida, ¿no? A ver, Mari. Ayer leía, lo que se queda contigo sin esfuerzo es tu Dharma.
Lo que se va a pasar de tu esfuerzo vino solo a enseñarte. Eso me ha ayudado a ser menos consumista en muchos ámbitos, tanto materialmente como en la parte más sutil. Gracias, Mari. A eso que se refiere Shila Prabhupada, esforzarse demasiado por cosas materiales que no dan, no se dan, ¿no? Entonces tener una vida simple con pensamiento elevado. Eso decía Mari el domingo, el Prabhu Seva, ¿no? También. Bueno, Srila Prabhupada explica ahí de forma muy extensa todos estos puntos. No comer demasiado, ni muy poco, ni demasiado. Eso vemos, bueno, si quieren seguimos, pero sí vemos que hay un descontrol también en todo ese tema de la salud. Cada vez que uno habla el celular hay un montón de dieta, un montón de... Ayer vi un video, un videíto de esos cortos. Decía, soy un nutriólogo muy famoso y todo lo que no tienen que comprar en el supermercado. Decía de la verdura no compren nada porque todo tiene demasiado fibra y le cae mal, pura zanahoria. De la fruta seca tampoco, de esto, el otro. O sea, hay un montón. Seguro Brenda sabe mucho de eso porque es la doctora ayurvédica. Sabe mucho de que todo es personalizado y que hay demasiado descontrol en noticias que se enfocan a cuidar más el cuerpo que el alma, ¿no? No, y a veces están mal informados solo para obtener Sí. likes y le ponen música acá bien, te vas a morir, ¿no? O sea, entonces, ¿qué comes? O sea, esos videos de que no hagas esto, no comas esto, no tomes esto. Bueno, entonces, ¿qué como? O No, sea, sí, a veces es puro business. gancho para tener monetización, lo dramatizan. Y algunas cosas que podrán ser ciertas, pero a veces sí exageran demasiado esos reels. Ujú, o videos cortos. Te Exacto. dice, a mí no me vas a estar diciendo qué comer. Aquí dice Mari, madre, pero a veces no es fácil, hay momentos que la mente nos gana. Sí, Mari, esa es nuestra realidad. La mente no gana mucho, pero hay que seguir cada vez. A veces hay altos y bajos, pero el camino espiritual es avanzando. Mismo con los altos y bajos, vamos avanzando. Así, Mari, que no tire la toalla, ojo. Y Brenda dice, no todo es para todos, exacto. Cada uno tiene que ver qué te hace bien, escuchar el cuerpo, que en fin de cuentas la mejor máquina de curación es el cuerpo, ¿no? Y lo que más nos enferma es la ansiedad, es el estrés, es el temor. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, están muy calladitos. Adri Lila, Triadish, muy meditativo, ¿eh? Bueno, Norma, así es, dice Brenda. Lo que más nos afecta la salud es la ansiedad. Muy bien, seguimos entonces con el texto número 9. ¿Quién quiere leer? Hare Krishna, yo puedo leer. Gracias, Adri. Mm, Texto 9. Muchas reflexiones, ¿no? Todos estos temas. Yo creo que en conclusión, Prabhupada está diciendo que seamos equilibrados. Sí, equilibrados y con sentido común en todo, porque a veces todos estos puntos son en estado ideal de la vida de un monje, pero Srila Prabhupada nos dio el ejemplo de que todo tenemos que aterrizarlo a la vida cotidiana. Sí, Perdón, Adri, ¿qué ibas a decir? de pronto que es una familia de devotos, o sea, pongo un ejemplo, ¿no? Familia Ujú. de devotos y los hijos necesitan estudiar en la escuela, entonces los padres pueden decir, bueno,
Krishna no nos ha dado mucho, no lleguemos a la escuela, que no coman bien, porque eso es lo que tenemos y no nos esforcemos en nada. Uno puede también tomarlo así y ser Mm, los demás por eso. Entonces es como que, como usted dice, sentido común y también equilibrio. Y otra cosa que yo estaba pensando en estas cosas, en estos temas de las amistades y las enemistades, al fin y al cabo todos somos almas espirituales, somos parte de la misma fuente de Krishna. Y, por ejemplo, cuando nos toca asociarnos con otras almas, si uno es devoto, si uno no es devoto, al fin y al cabo son almas y uno puede sí, también ver, claro. estoy dándole servicio a, a un alma espiritual que también es parte de Krishna, o estoy de alguna manera contribuyendo para esa otra persona que tal vez aún no lo sabe o no le interesa, pero al fin y al cabo, en última instancia, es un alma espiritual y Krishna también está adentro. Entonces, creo que también es importante como recordar, recordar eso, y especialmente en momentos difíciles en que algunas veces no podemos tolerar a algunas personas. Y eso, bueno. Claro, sí, sí, Adri, a veces parece algo separatista, Ujú. se parece una actitud un poco separatista, decir nosotros, por eso siempre tratamos de evitar esa situación de sentirnos bandos, nosotros y ellos. Eso no es lo que Krishna quiere definitivamente, no es lo que Dios quiere. Por eso el devoto más elevado es que el que ve a todos como devotos, como grandes almas. Pero como Shila Prabhupada sabe que somos neófitos, nos dice cuidado con quién se relacionan, porque a veces pues estamos en ambiente donde hay demasiada conglomeración material Ujú. y pues uno se puede también desbalagar por ahí. Pero es totalmente cierto. Nuestra meta es honrar a todas las entidades vivientes y sentirnos, nuestra naturaleza es servir a todos, no solo a los devotos, no solo a los Vaishnava. Dhamantari Swami nos decía, uno tiene que cuidar de los devotos y de todas las entidades vivientes, todos son devotos. Entonces, por supuesto, es un tema muy importante y también lo que mencionas de tomar la filosofía como con comodidad, como diciendo, ah, bueno, hay que ser renunciante, mejor no trabajo. O, exacto, no hay que malinterpretar las escrituras para gratificar nuestros sentidos o nuestra vagancia tampoco, ¿no? Si no se vuelve una falsa renuncia. Exacto. Ujú. Entonces, a veces Srila Prabhupada dice, ser humilde, no tener mucha, pero lo habla en sentido como dice un devoto de nuestra congregación. A veces Krishna nos tiene cortito porque si tenemos muchas bienes materiales también se nos dispara el ego, pero un devoto avanzado puede tener millones, un Ferrari o una carcacha y le da igual. Eso Ujú. vimos en muchos ejemplos, ¿no? Como también Pundarik Vidyanidhi, muchos devotos externamente rico, pero desapegado internamente. Entonces también son trampa del ego, querer hacerse el pobretón, el pobre, porque es sinónimo de espiritualidad, pero ese es un falso concepto totalmente, ¿no? Entonces, si uno tiene una familia de devotos y los niños, y la propia decía, tu deidad son tus hijos, por eso Lakshmana mandó a sus hijos a la universidad, a todos, y emprendió su negocio, siempre con Krishna en el centro. Porque a veces esa actitud también de pobrecito, de pobre, soy un brahmana y solo el conocimiento es también una trampa del ego falso, ¿no? A ¿Sí o mí no? una persona cristiana me Mm. dijo, es que ustedes promueven la pobreza y todo eso, ¿no?
porque yo lo he visto con una persona, cierta persona, y yo no, nosotros no promovemos la pobreza, al contrario, o sea, tienes que trabajar y poniendo a Krishna en el centro de tu vida y tener el deber. Eh, a veces la gente confunde y dice, no, es que me tengo que ir al bosque, voy a mendigar y todo, pero no, o sea, eso es una falsa renuncia y como dijiste, Divya, es como que el ego. También es el parte del ego y de que uno también, de esa persona que se sienta superior. Sí, Ujú, o y no, que no, no es, devotos no que es critican así. a la persona. Sí, Draupadi. O criticar a los que tienen dinero por esto y aquello también Ujú. es un falso concepto, Sí, ¿no? no, es falso concepto, exactamente. Sí, En el pero Bhagavad Madre Gita se Lila es dice lo como del todo. deber. Sí, Draupadi. Bueno, que en el Bhagavad Gita se dice del deber. Entonces Ujú. uno debe de cumplir su deber de casa, de todo, o sea, trabajar, pero poniendo a Krishna, ¿no? Cuando es de renuncia ya se está hablando de una persona que no está falsamente renunciado. Ujú. Sí, también hay que entender el contexto social, ¿no? Y el contexto social, De la porque hay personas India, ¿no? renunciados, ajá, que igual van a predicar. Obviamente para la vida monástica inspira más Ujú. a alguien que tenga una vida humilde, sencillo, ¿no? Como los frailes, los monjes, etcétera. Y por eso cuando hay, por ejemplo, hay también personas que ostentan demasiada opulencia, que son, habla mucho de la espiritualidad, pero tienen las mansiones en California, dan desconfianza a la persona, ¿no? Tanta espiritualidad y tanto. Pero de alguna manera es el contexto social, pero ahora como en nuestra vida cotidiana no estamos viviendo en el monasterio, Srila Prabhupada siempre explica que es importante ser buenos seres humanos, responsables y, y sí, Adrilila, totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Bueno, Sí, gracias por... porque es importante aterrizar todo el conocimiento, porque Devahuti dice una y otra vez que es para beneficio de toda la humanidad. Ujú. Por eso Continúo. dice que sí, leemos uno. Por eso cuando leemos sobre los planetas infernales se dice que son para los monjes que dan un mal ejemplo en su camino espiritual. Sí, vamos a Oh, leer uno más, Adri. ok. Texto 9, ¿verdad? Sí, Traducción. El devoto debe perfeccionar su visión mediante el conocimiento de la materia y del espíritu, y evitar identificarse innecesariamente con el cuerpo, y de este modo verse traído por las relaciones corporales. Significado. Las almas condicionadas están deseosas de identificarse con el cuerpo y de considerar que el cuerpo soy yo, y que todo lo relacionado con el cuerpo, las posesiones del cuerpo, es mío. En sánscrito esto se llama aham mamata y es la causa fundamental de toda la vida condicionada. Debemos ver las cosas como combinación de materia y espíritu. Debemos distinguir entre la naturaleza de la materia y la naturaleza del espíritu e identificarnos con el espíritu, no con la materia. Mediante este conocimiento debemos evitar el concepto corporal de la vida, que es falso. Aquí se termina el significado. sí. Viene el significado. Bueno, estamos en este proceso, ¿no? De cambiar nuestra visión interior. Y para hacer eso, pues el señor Kapila nos explica muchos aspectos exteriores que nos van a ayudar a ese proceso, ¿no? Pero pues sí.
siempre tenemos de tener cuidado en no caer en el fanatismo, en las extremidades. Por eso es muy bueno este grupo que tenemos de estudio, porque como hay diferentes, somos todos distintos con diferentes aspectos, podemos interactuar y, y aprender el uno del otro, ¿no? Por Ujú. ejemplo, Sally también con tu comentario. Sally es psicóloga, entonces tiene una visión más profunda, ¿no? De las relaciones humanas. ¿Cómo ves, Adri Lila? El- lo que muestra el señor Capila, yo creo que es importante en la base de, de la vida espiritual. O sea, como se dice ahí, es diferenciar lo que es material, que incluso uno puede pensar que hay cosas sutiles que son espirituales, pero aquí menciona, bueno, de lo que hemos visto hasta ahora, que hay cosas materiales que son muy sutiles y entre esos el ego falso. Entonces, el ego falso es tan sutil que muchas veces es muy difícil darnos cuenta cuando está interviniendo. Y digo difícil porque ahorita podemos pensar, ah, yo estoy en este cuerpo, pero es difícil en el momento en que hay que aplicarlo. Por ejemplo, como cuando estamos ahora conversando, ¿no? Que nos encontramos con otras personas que tal vez no pueden ser de nuestro agrado o nosotros no somos del agrado de aquellas personas. Y tal vez nos tocan ese ego falso en ese momento y podemos sentirnos mal, podemos sentirnos tristes y eso es difícil que ocurra justamente, o sea, eso es muy fácil que ocurra justamente porque el ego falso es difícil de verlo en ese momento. Y, y tal vez estemos en toda nuestra práctica espiritual pensando, no, este devoto pasa esto con este devoto, pasa esto con esta devota o con esta persona que no es devota y así. Y en lugar, como mencionó una devota por aquí, en lugar de concentrarse en Krishna, estamos tal vez haciendo que nuestra vida gire en torno al ego falso sin querer creyendo. Y, y por eso es importante estas enseñanzas, porque sabemos qué es lo que está influyendo en nuestra vida diaria y a qué es lo que deberíamos tratar de alcanzar. Y para mí, por eso a mí la filosofía Sankhya me parece muy importante, por lo menos para las personas que quieren analizar la, la vida aquí en este planeta, o la vida en la que nos encontramos. Por ejemplo, yo cuando empecé a leer Bhagavad Gita, yo entré a un grupo que recién estaba leyendo el capítulo 13 del Bhagavad Gita y no sé si me estoy equivocando, pero siento que es como parte, está ligada mucho a esta filosofía Sankhya y me hizo tanto sentido que me quedé leyendo y por eso yo entré básicamente a profundizar más en conciencia de Krishna y bueno, heme aquí. Sí, Pero todo eso, análisis temático, ¿no? Para entender. A ver, Adri, sí, sigue. no, eso, y ya, aquí estoy. Sally dice, gracias a todos, madre, valoro mucho las enseñanzas de ese espacio y las experiencias de los devotos me nutren muchísimo. Haribol. Mari dice que se tiene que ir. Bueno, Mari, un abrazo, Mari. Nos vemos después. Sí, la humildad es muy atractiva. En realidad, todo el mundo se atrae cuando ve a alguien humilde y respetuoso, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada hace mucho énfasis en mantenernos sencillos con este conocimiento elevado. Sí, tocas un tema, Adri Lila, muy sutil de eso de que el hecho de sentirnos mal por algo que nos dijeron o nos dijeron, o algo que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. El ego siempre está súper alerta, súper con todo ahí. Entonces,
Cuando algo nos afecta, tenemos que analizarnos nosotros mismos, pensar, bueno, mi profesor siempre nos da la vuelta a la tortilla, como dicen aquí. Cuando, por ejemplo, uno dice, pero ¿por qué no me respetan? ¿O por qué la gente no regresa? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Él dice, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué la persona no se, por qué, qué estoy haciendo yo que las personas no se atraen a conciencia de Krishna? ¿Qué estoy haciendo yo para que no me respeten? O sea, enfocar la atención en uno mismo, en el trabajo interior, en el trabajo personal, y la que los ayuden en esa meta que nos ponemos. Si nos relacionamos con personas que siempre hablan, ese devoto tiene o critica a uno, critica el otro, estamos en esa misma plataforma, ¿no? Nos involucramos más con el ego falso, por eso también, a pesar de a veces muy claro lo que dice Srila Prabhupada, pero es una forma también de cuidarnos entre nosotros y cuidar nuestra meta de vida. Pero sí, al mismo tiempo respetando a todos, ¿no? Cada vez el reto es más complicado. Bueno, no sé si quieran comentar algo más o seguimos mañana. ¿Alguna otra reflexión, Adrilila? Creo em, que incluso, o sea, incluso el hecho de sentirse devoto, ¿verdad? Puede estar un poco manchado por ese ego falso. O sea, Ujú. hay que tener mucho cuidado. Cuando, por ejemplo, Prabhupada dice que el peligro está en cada esquina, yo siento que incluso se habla del peligro sutil, ¿no? Como el Sí, creerse superior por alguna razón o algo así. Bueno, eso. exacto. Sí, el peligro está a cada paso en este mundo material y puede ser, sí, no, nunca hay que sentirse orgulloso por tener conocimiento. Eso hablaban en Maya por este año, de que también cuando más tenemos conocimiento podemos caer en la trampa de sentirnos superiores a los demás y esa falsa bondad implica que vamos a caer muy pronto. Por eso la humildad es la joya del camino del Bhakti y es lo más lindo, hermoso y atractivo que hay, ¿no? Y Y lo vemos en las diferentes reacciones, ¿no? A veces, el otro día un devoto le dije, Prabhu hizo sentir mal a tal devoto y enseguida dijo, ay, gracias por decírmelo. Enseguida que lo vea me voy a disculpar, a dar reverencia. Otro puede decir, pero que se cree, bla, 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 etcétera. Entonces son reacciones que demuestran el avance de cada quien. Sí, Adri. sí, y la importancia, yo creo que este grupo, ¿verdad? Es un ejemplo de la importancia del relacionamiento con devotos, porque sin eso no nos daríamos cuenta de todos los matices que existen dentro de las enseñanzas de Srila Prabhupada, dentro de las enseñanzas del Bhagavatam, de lo que menciona ahora Kapila Deva, del Bhagavad Gita, así, de todos y todas las experiencias de cada uno. Y el punto de vista de cada uno es muy valioso para que todos nos nutramos y podamos seguir creciendo con mucha sinceridad. Ujú. Así que gracias a todos. Como mencionaba Sally. Sí, gracias Adrilila y a todos ustedes, porque aparte el grupo todavía se vuelve más laboratorio de vida gracias a las personas que son nuevas en el camino y nos expresan sus inquietudes, sus dudas, etcétera. Entonces eso es muy valioso para tener una conexión más empática, ¿no? Bueno, entonces muchísimas gracias, reverencias, abrazos. Jai Gracias. Prabhu Triadish. Gracias, reverencias. Hare Como Reverencias, buen día para todos. Krishna. es el tiempo del diálogo, no del monólogo.
Sí, es el tiempo del diálogo y seguimos orando por nuestro querido Karuna para que se Sí. una pronto a la lectura. Estamos siempre al pendiente. Y bueno, Ahí lo vamos a poner en la ceremonia de fuego. sí, el Feliz. jueves, el día del Señor Nishinja, vamos a ponerlo ahí en toda la ceremonia y el Nishinja Kavacha y todo. Gracias. Sí, Con pronóstico reservado. Muchas gracias. Hare Muy bien. Krishna. Buen Hare día para Krishna. todos, Hare Krishna. Haribol, buen día. Hasta mañana. Hasta mañana. Igual.